Vale, empezamos ya. Hemos dado unos minutitos, 4 minutos de cortesía. Vamos a empezar con la ley de vivienda. Últimamente, pues se está hablando muchísimo, lógicamente, de la nueva ley de vivienda. Arrenta lo que ha querido es unir poco a las personas, tanto profesionales como particulares, que están dudosos, porque lo que es ahora mismo muy habitual es ir a Internet, hacer preguntas, foros, etcétera. Y bueno, pues lo que nosotros hemos estado hablando con vosotros, muchos de los que estáis en la sala, pues claro, nos ha venido información muy diversa y contradictoria. Es cierto que la nueva ley de vivienda trae unos requisitos principales que hay que acometer para grandes tenedores, no grandes tenedores, zonas tensionadas, no zonas tensionadas, y creo que este webinar o esta conferencia que os vamos a dar, en este caso con Ana Barriga, que es especialista, abogada especialista en arrendamientos urbanos, colaboradora del despacho García Pi Abogados, bueno, pues nos va a explicar la nueva ley de vivienda los puntos principales que creo que os importa muchísimo. ¿Qué tiempo tarda en presentar, o sea, qué tiempo se tarda en un desahucio, etcétera? Lo que sí os anticipo, que os quitéis de la cabeza 3 años, como nos han dicho, y 2 años. O sea, no hay tanta variedad, no hay que preocuparse tanto. Lógicamente requiere unos nuevos condicionantes que tenemos que cumplir, pero no es lo que nos han transmitido y ha sido un poco el motivo de juntaros hoy y que una abogada experta que está todo el día con ese tipo de procedimientos lo pueda aclarar, ¿vale? Así que yo me callo y le voy a dar la palabra a Ana. Si tenéis preguntas, las hacéis en el chat y en la medida de lo posible iremos contestando, ¿vale? Bueno, todo tuyo, gracias. Pues muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Buenos días a todos. Como os ha comentado Mercedes en su introducción, la idea de esta jornada es poder acercaros digamos, los 5 puntos que entendemos pueden ser más conflictivos y que más confusión han generado en el sector para todo tipo de operadores, inmobiliarias, pequeños propietarios, incluso también a los departamentos jurídicos de grandes empresas, para que de alguna manera, pues bueno, podamos acercarnos a vosotros y poder intentar, o al menos intentar resolver alguna de las dudas que aún a día de hoy podáis tener respecto a la aplicación de esta ley por el derecho a la vivienda. Hemos dividido esta presentación en 5 puntos que entendemos que son más importantes. Son legislación, grandes tenedores, zonas tensionadas, plazos para el desahucio y vulnerabilidad. Sin perjuicio que luego en el turno de preguntas, si queréis preguntar alguna otra cosa, pues podamos responderos. ¿Por qué os introducimos el tema de la legislación? Bien, hemos creído necesario introducirlo porque en algunos foros hemos escuchado unos comentarios que nos han preocupado del sentido de... Es que como hay comunidades autónomas que dicen que no aplican la ley por el derecho a la vivienda, pues nosotros no estamos aplicando nada de la ley por el derecho a la vivienda. Esto no es así. Esta ley por el derecho a la vivienda ha introducido modificaciones en normativa, tanto en normativa que es de aplicación nacional y que por lo tanto la competencia es nacional, pues como puede ser la ley de arrendamientos urbanos, la ley de enjuiciamiento civil, algunos reales decretos ley que se habían publicado con anterioridad. ¿Y qué ocurre? Pues que las decisiones que tomen los gobiernos de las comunidades autonómicas no pueden afectar o perjudicar a la aplicación de esa norma nacional. Por ejemplo, todas las modificaciones que se han venido realizando en la ley de arrendamientos urbanos son de aplicación y nosotros no podemos no aplicarlas. Os pongo, por ejemplo, pues la actualización de las rentas o el cobro de lo que llamamos el mes de agencia. Esas modificaciones se han introducido en leyes, en la ley de arrendamientos urbanos y por lo tanto hay que cumplir con ellas. En cuanto al concepto de grandes tenedores, ha surgido muchas dudas por la introducción del tema de las 5 viviendas. Conforme a la ley por el derecho de la vivienda, se consideran grandes tenedores aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en titularidad más de 10 viviendas, por un lado, o una superficie de 1.500 metros cuadrados para uso residencial. No contarían ni garajes ni contarían trasteros.
¿qué ocurre o cuándo puede ser considerado un propietario gran tenedor con 5 o más viviendas? Pues eso solo será en las zonas que se declaren de mercado residencial tensionado y si la propia declaración así lo recoge. Es decir, que puede haber zonas de mercado residencial tensionado en los que un gran tenedor siga siendo una persona o una empresa que tenga más de 10 titularidades, más de 10 propiedades. Porque no en todas las zonas que se declaren de mercado residencial tensionado efectivamente van a ser grandes tenedores los que tengan 5 o más viviendas. Ana, yo voy a aprovechar aquí a hacerte preguntas porque seguro que van a surgir las preguntas. La gente a lo mejor, vamos, nos han preguntado. Yo tengo 10 casas, por ejemplo, ya soy un gran tenedor, pero la verdad es que... Realmente no, son más de 10. Más de 10, no con 10. Exacto. Tienes que tener 11. A partir de 11. Vale, pero yo, por ejemplo, 2 de ellas son mi vivienda principal, o sea, no las alquilo, o tengo en alquiler solamente 3, las demás las tengo vacías, etcétera. Es decir, que a lo mejor se preguntan, ¿pero tengo que tenerlas todas en alquiler para que se considere un gran tenedor? No, la ley no diferencia. Vale, puede haber más dudas en el tema de las titularidades compartidas. Pues bueno, es muy habitual que por título de herencia pues haya propiedades que a lo mejor tengan hasta 20 titulares, pues entre hermanos, hijos, sobrinos, puede ocurrir. Ahí tampoco dice nada la ley, pero sí que es cierto que esta semana pasada se reunieron los jueces de los juzgados de primera instancia de Barcelona, que son los primeros que han sacado unos criterios unificadores para la aplicación de la ley por el derecho a la vivienda y nos han intentado dar unas pautas para dar un poco de seguridad jurídica a los procedimientos en estas circunstancias en las que hay varios propietarios. Y lo que viene a decir es que si la titularidad da derecho al uso, disfrute y administración ordinaria, pues por ejemplo alquilar, ¿vale? Si de administración ordinaria, entonces sí computan, sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué margen o qué límite han puesto? Si yo soy titular de más del 50%, que sería una mayoría, pues ahí sí computaría los efectos de gran tenedor, pero si me quedo por debajo, no. O sea, que sería una casa más, un inmueble. O una menos, dependiendo del porcentaje o de la parte de la cuota que se tenga de esa vivienda, o sea, del porcentaje de propietario que yo sea de esa vivienda o usufructuario, porque los usufructos también cuentan, también computan, ¿vale? Pero estas son cuestiones que como la ley no dice nada, pues se irán asentando un poco también por los juzgados y los tribunales. Pero lo que está claro es que hagas lo que hagas con las viviendas, si están a tu nombre, 11 viviendas, ya eres gran tenedor, aunque las tengas vacías. Exacto. Vale, exacto. Y en cuanto al tema de las 5 viviendas, para el tema de las zonas de mercado residencial tensionado, esas 5 viviendas tendrían que estar dentro de la zona declarada de mercado residencial tensionado. Es decir, que si yo soy propietario de 5 viviendas, 2 están dentro del mercado residencial tensionado y 3 fuera, no sería gran tenedor a los efectos del cómputo de las 5 viviendas. Que eso es importante, que sí, tiene que estar dentro de primero, tiene que haber una declaración de zona de mercado residencial tensionado. En la declaración se tiene que recoger expresamente que serán grandes tenedores los propietarios de 5 o más viviendas y las 5 viviendas tienen que estar dentro del ámbito de aplicación de la zona de mercado residencial tensionado. Que ahora hablaremos de qué zonas son tensionadas. Solo una cosita, hablando de la legislación que hablabas antes, Ana, sí que estamos aplicándolo en viviendas. Viviendas de uso de vivienda habitual. Vivienda habitual. Esto no aplica en locales, oficinas, ni nada que sea uso distinto a vivienda. Y dentro de vivienda tiene que ser vivienda habitual, es decir, no entraría las de temporada. Exacto. ¿Es así? Exacto. Los alquileres de temporada, así como para los de uso distinto al de vivienda, que es lo que dice la norma, no le aplicaría este tema. Sí que anunció que han dicho que iba a haber como un estudio, a ver cómo lo podrían argumentar, pero a día de hoy no aplica. O sea, aplica para las que son viviendas habituales. Viviendas habituales, ¿vale? Si alguien lo alquila por 8 meses o por 11 incluso... Temporada. Es temporal. Es que Eso, por ejemplo, que es muy habitual, el alquiler para estudiantes o incluso para profesores que están en otras plazas distintas a las de su domicilio habitual, que lo normal es alquilarlo para 11 o 10 meses, esos son alquileres de temporada, no aplica. Vamos a aprovechar una cosa porque el tema de 11 meses es un tema que nosotros siempre, no sé si estamos diciendo bien o no, pero nos viene muy bien que estés aquí, Ana. Hay gente que dice, voy a hacer un contrato de 11 meses para librarme que sea, que en este caso, fíjate, lo pueden pensar aplicar. Voy a hacer un contrato de 11 meses y hago que no aplique la nueva ley de vivienda, ¿vale? Pero yo, según tengo entendido, los jueces ya se lo saben.
Y, hombre, claro, o sea, lo que hay que demostrar en ese caso es que no es vivienda habitual, aunque sean 11 meses, ¿vale? Normalmente la gente que alquila por temporadas porque tiene otra vivienda o otro domicilio. O sea, lo que habría que desvirtuar ahí o lo que habría que dejar claro de cada un procedimiento judicial es que eso no es vivienda habitual. O sea, no es solo lo alquilo por 11 meses y ya está, es que lo suelen sino hacer. que no lo constituya como su vivienda habitual. ¿Vale? ¿Os ha pasado que en el juzgado, cuando ha habido y se ha declarado que no es, o sea, que se ha presentado una demanda y no es vivienda habitual, os han dicho que el contrato siendo de 11 meses, el juzgado lo aplica como vivienda habitual? A ver, el problema es que realmente el procedimiento antes era el mismo, ¿vale? Entonces no surgía la relevancia en este hecho, ¿vale? Porque lo que aplican son normas distintas de la ley, o sea, claro, de la propia ley de arrendamientos urbanos. Digamos que hay una parte para alquiler de vivienda habitual y otra parte para uso distinto, ¿vale? Pero entonces lo que es el procedimiento civil, o sea, lo que es la norma procesal, el procedimiento era más o menos el mismo. Entonces, pero en principio no recomiendas que para eludir la nueva ley de vivienda se hagan contrato de 11 meses. A ver, eso es fraude de ley. Realmente, si se va a destinar para vivienda habitual, es un contrato de vivienda habitual. Si tiene que quedar muy definido. Ya digo que el límite no es solo temporal, es decir, no todos los contratos de 11 meses. A ver, yo puedo alquilar, ¿vale? Pongamos un supuesto. Yo alquilo una vivienda aquí de vivienda habitual, pero luego yo decido desistir a los 11 meses. Es un contrato de 11 meses, pero ha sido un contrato de vivienda habitual. Claro, o sea que el tiempo no es lo que va a determinar si es o no un alquiler sino de el uso que se le haga a la vivienda. Vale, pues no. Gracias, Ana. Yo creo que pues vamos a las zonas, si queréis. Vale, lo de las zonas de mercado residencial tensionado, estas son declaraciones que harán las comunidades autónomas. Avanzando una pregunta que nos hacen, ¿cómo se sabe si es zona tensionada o no? Estas declaraciones se van a publicar y va a haber un listado en el que nosotros podamos consultar si una zona es o no de mercado residencial tensionado. Actualmente, como esto lleva un procedimiento, que es el que se recoge en la diapositiva, no ha dado tiempo para que las comunidades autónomas hagan esas declaraciones de las distintas zonas que entienden que cumplen los requisitos para declararlas como de mercado residencial tensionado. ¿Quién está más avanzado? Cataluña, pero es que tenemos que recordar que en Cataluña ya había una ley de vivienda y esa ley de vivienda catalana ya recogía la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Entonces, para ajustar esas zonas a la normativa vigente, a la ley por el derecho a la vivienda, ya nos han anunciado que va a haber 140 zonas de mercado residencial tensionado declaradas en Cataluña. Pero claro, de momento no existen. No sabemos tampoco lo que va a ocurrir con la aplicación de esta norma en un futuro, y el resto de comunidades autónomas, bueno, ya sabemos que algunas han dicho que no lo iban a hacer, que son las que están gobernadas por el PP, que también son zonas en las que más zonas de mercado residencial tensionado conforme a los requisitos se podrían declarar, pues Madrid, Valencia, Baleares, porque realmente allí pues se cumplen los requisitos. Pero no se está moviendo, menos Cataluña, no se está moviendo mucho en este sentido. O sea que de momento no hay zonas tensionadas en España, salvo Cataluña. Declaradas conforme a la normativa vigente, conforme a la ley por el derecho a la vivienda. Por lo tanto, menos Cataluña, que habrá que ver qué zonas han declarado. Sí, pero vamos, que la información va a ser pública y va a ser accesible. De momento no está. Vale, genial. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Y para contar el número de viviendas, ¿hay que contar la que vives? Bueno, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? O era el cómputo. No diferencia la ley, no diferencia. Entonces, al no diferenciar, los jueces, o sea, nosotros ya estamos presentando demandas, llevamos presentando demandas todo este tiempo, y los jueces lo que quieren... A ver, aquí el único problema que nos están poniendo es porque la norma habla, aunque ya lo hablaré luego un poquito más adelante, de aportar una certificación de registro de la propiedad con el número de propiedades que se tienen a nombre de titularidad del demandante. Pero esa certificación a día de hoy no existe, entonces digamos que el conflicto está surgiendo ahí, en qué aportamos, ¿vale? Ya lo explicaré un poco más adelante, está habiendo un entendimiento en qué podemos aportar y qué no, o sea, se está hablando con los juzgados también, habrá criterios dispares como juzgados hay, pero sí que computan todas, las están contando todas, incluso la que es vivienda habitual del demandante. Vale, como vas a explicarlo, en el caso de que haya un impago y tengas que presentar una demanda de desahucio, vas a decir qué requisitos te pide
te pide la ley, qué es lo que vas a comentar. Hay una pregunta que te dice, no sé si vas a hablar de honorarios de las inmobiliarias. No, vale. Una de las cosas que efectivamente la nueva ley es que no se puede cobrar al inquilino los honorarios de la inmobiliaria. Una de las preguntas que hacen es, ¿se puede cobrar los honorarios de la agencia a un inquilino en un contrato de temporada? Pues a ver, la modificación se ha introducido en el artículo, si no recuerdo mal, 17.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Yo sigo pensando que solo aplica a los que son viviendas habituales. Vale, es decir, que al estar fuera de la nueva ley no aplica ni de locales. Es que es otra normativa. Y viviendas de temporada, claro. ¿Vale? Vale, pues si continúa si quieres, Ana, y yo voy a responder la del contrato de temporada, porque como estamos muy con el contrato de temporada, a ver, yo en el contrato puedo decir muchas cosas, pero tienen que responder a la realidad, porque sí que es cierto que yo puedo poner que es vivienda habitual y definitivamente no serlo, entonces admitirá prueba en contrario. Voy a leer la pregunta, porque tú te la has leído, pero la gente no. Pero sí que es determinante que el contrato de temporada mencione que es un contrato de uso distinto de viviendas, ¿verdad? Determinante son los hechos, ¿vale? Porque son los hechos los que admiten prueba en contrario. Entonces, si surge un conflicto y la persona consigue acreditar que eso es su vivienda habitual, independientemente de lo que ponga en el contrato, podemos tener problemas, ¿vale? O sea, no es solo lo que ponga el contrato, son las realidades. Vale. ¿Se sabe si las zonas prime de Madrid, capital, podrían ser declaradas zonas tensionadas aunque gobierne el PP? Es que va a depender de ellos. Quiero decir, esto lo tiene que hacer el gobierno autonómico. Entonces, aquí lo que nos han anunciado ya es que no lo van a hacer, porque precisamente esto es una parte de la norma que es de competencia autonómica. Entonces, no se les puede imponer. Aquí la única duda que nos puede surgir es si algún ayuntamiento, porque se dice autonómicas o locales, ¿vale? Dice que exige a la comunidad que se declare zona de mercado residencial tensionado, pero no, digamos que no tienen la protección para hacerlo o no tienen la fuerza para hacerlo. Vale, yo creo que vamos a seguir un poco porque como nos entretengamos mucho... Sí, no, y además que hay preguntas que ya les hemos explicado, entonces continuamos, Ana. Perfecto. Pues bueno, el siguiente punto es el tema de los desahucios. Aquí hay mucha preocupación porque yo he leído en algunas páginas web que es que ahora se va a extender hasta más de 2 años. A ver, hay que diferenciar mucho entre los procedimientos de desahucio que insten propietarios, vamos a llamar pequeños propietarios, para diferenciarlo de lo que son grandes tenedores. Entonces, las principales diferencias que han introducido en cuanto a los pequeños propietarios, vamos a llamarlos así, son... primero, unos requisitos de admisión a trámite de la demanda que obligan al demandante a, uno, manifestar si la vivienda es o no vivienda habitual de la persona demandada. En este caso, como la mayoría son contratos de arrendamiento, no es demasiado complicado porque, como se decía antes, en los contratos de arrendamiento pone que es vivienda habitual y además el contrario nunca lo va a negar, básicamente porque tienen mayor protección si es una vivienda habitual. Y el segundo requisito que acreditar pues, es precisamente no ser un gran tenedor. Entonces, ahí es lo que os comentaba antes, que la ley de vivienda habla de una certificación emitida por el registro de la propiedad con donde se recojan las distintas titularidades del demandante. Aquí yo ya he comentado en algún foro que hay un problema. Primero, el registro de la propiedad o la inscripción en el registro de la propiedad en España es voluntaria, empezando por ahí. Segundo, lo más parecido a lo que pone la ley que existe es una nota de índices que se llama. Pero ¿qué pasa en esa nota de índices? Que al final aparece el registro donde esté situado, pues Madrid, y el número de registro 32, pero no dice el número de titularidades que hay en cada registro. Entonces, en un primer momento nosotros aportábamos esa nota de localización de índices, que es con lo que contábamos, porque no existe la certificación. Pero algún juzgado ya nos ha requerido para aportar más información. Pues, bueno, pues han visto que solo pone Madrid 32, pero no pone cuántas propiedades tengo en el registro número 32 de Madrid. Entonces, nosotros lo que estamos aportando ahora, y nos lo están admitiendo bien, es el certificado de titularidades del catastro, que además esto es un trámite que se puede hacer con firma electrónica, en el que vienen todas las titularidades de la persona demandante, el uso, es decir, pues residencial, agrario, almacén o estacionamiento, para que se pueda diferenciar. Y aparte estamos aportando las notas simples de las titularidades de uso residencial. Y de momento sí que las están admitiendo. ¿Vale? O sea, que no tenemos hoy por hoy para presentar una demanda, Ana, necesitamos
decir si somos grandes tenedores o no. Exacto. Y segundo, es saber si es vivienda habitual o no del inquilino. Eso para los pequeños propietarios. Para los pequeños propietarios. Como no hay un registro común donde podamos entrar en Internet y que nos salga en Internet y que nos salga todo el listado de nuestras viviendas, el catastro es una solución para poder sacar un certificado. Sí, porque a día de hoy no existe. Nosotros hemos hablado con distintos registros de la propiedad. Ese documento no existe ni tampoco han recibido instrucciones para ponerlo a disposición. Hay una pregunta que están haciendo que va, claro, si tú nos estás diciendo que es obligatorio decir que es vivienda habitual a la hora de hacer el desahucio, tiene que ser vivienda habitual. Una de las preguntas que hacen es, oye, ¿y si hago un contrato de temporada, mi inquilino se puede empadronar? Claro, pues he visto hasta ocupas empadronados, ¿vale? Entonces, ¿qué os voy a responder ahí? Eso depende muchísimo de los ayuntamientos. Yo ya os digo eso, que yo he visto a personas que han ocupado casas y les han dejado empadronarse. O sea, que depende un poco del ayuntamiento lo que... Sí, porque hay ayuntamientos que, bueno, pues se ponen más complicadas estas situaciones, sobre todo en la zona de Cataluña. Yo esto lo he visto en Badalona. O sea, que por poder se puede depende del ayuntamiento, porque tú vas con un recibo de la luz y ya con eso te empadronan. Exacto, con una factura. No te piden el contrato de alquiler ni nada, sino simplemente con una factura de la luz. Entonces, bueno, y contratos falsificados, al final no ponen muchos requisitos para el empadronamiento. Claro, o sea, que es que la pregunta es, ¿se puede prohibir? Pues se puede prohibir, el contrato se firma y se pone esa cláusula bien, pero no hay nada en la ley que recoja que está prohibido empadronarse en un contrato de temporada. Exacto. Vale. A ver, nos hace una pregunta Elena de Alquiloficina. Buenas, ¿podéis hacer un listado de temas que se van a implantar con la nueva ley y cuáles dependen de las comunidades autónomas? Porque al final no tengo claro qué se va a aplicar y qué no, ya que depende del partido político que gobierne en la comunidad. Gracias. A ver, esto es una cuestión. Todo lo que ha modificado leyes estatales como la ley de arrendamientos, la ley de enjuiciamiento civil o el Real Decreto Ley 6/2022, que es el que se publicó para medidas o para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, son de aplicación directa porque modifican leyes estatales. ¿Vale? Entonces, lo que es el mes de agencia, las prórrogas de los contratos, las actualizaciones de renta, los procedimientos de desahucio, todo eso queda fuera del ámbito de gobierno de las comunidades autónomas. ¿Qué queda dentro? Pues sobre todo el tema de las zonas de mercado residencial tensionado. Eso es lo que queda dentro de las competencias de ellos. Y luego el fijar pues, esos procedimientos de intermediación y conciliación, cada una fijará de una manera. Siguiendo con el procedimiento de desahucio, los grandes... bueno, os he dicho que había dos diferencias en pequeños propietarios. Una, la que os he dicho respecto a los requisitos de admisión a demanda y luego hay otra modificación que es en cuanto a la posibilidad de suspensión de los procedimientos si se acredita la vulnerabilidad de la parte demandada. Esto ha pasado de 1 mes a 2 meses, que es una modificación que se introduce en el artículo 441.5 que voy a comentar después, pero ha pasado de 1 mes a 2 meses, nada más. Entonces, para un pequeño propietario hay una ampliación del plazo sustancial. Realmente no desde al menos desde el año 2020, ¿vale? Y también explicaré ahora por qué. Porque realmente a quien se le han puesto más barreras es al gran tenedor, ¿vale? Sí. Porque al gran tenedor se le van a exigir más requisitos a la hora de presentar una demanda. Entonces, ¿qué requisitos se le exige a un gran tenedor a la hora de presentar una demanda? Pues primero tiene que manifestar que es vivienda habitual, tiene que manifestar que es un gran tenedor y aparte tendrá que cumplir con 2 trámites previos. Primero, acreditar si el hogar o no es un hogar vulnerable, que eso lo tiene que hacer por concretar o digamos por resumir ante los servicios sociales de cada ayuntamiento. O sea, más que el hogar, el inquilino, ¿no? Si es vulnerable o no es vulnerable. Es que el inquilino. Se habla de unidad familiar. De la unidad familiar. Vale, se habla de la unidad familiar. Entonces, realmente sí que la norma se refiere al demandado. Pero luego, los aspectos económicos, lo que se tiene en cuenta son los ingresos de la unidad familiar, ¿vale? Por eso yo digo hogar vulnerable. Pero bueno, la ley se refiere al demandado, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, tienen que acreditar, en el caso de que se declare que efectivamente existe una situación de vulnerabilidad, que ha acudido a un procedimiento de intermediación o conciliación. Esos procedimientos a día de hoy no existen, es algo en lo que está trabajando, esto sí me consta que están trabajando las comunidades autónomas independientemente del gobierno que tengan, porque se ha modificado una ley estatal
¿vale? O sea, podrán hacer un procedimiento distinto, pero el procedimiento va a tener que existir, por lo menos mientras sea de aplicación esta norma. Y entonces, para poder presentar la demanda, tendrán que acreditar estos dos pasos previos. Yo digo que nosotros seguramente a finales de julio vamos a estar ya interponiendo demandas, ¿vale? Porque si yo presento esa instancia ante el organismo competente y a mí no me contestan en el plazo de 2 meses o no inician los trámites en el plazo de 2 meses, yo puedo interponer la demanda junto con una declaración responsable. Estamos hablando de grandes tenedores, ¿eh? Es decir, todos grandes tenedores. De momento, sí. Ana ha hecho un paréntesis de grandes tenedores, que hay que presentar una instancia ante asuntos sociales para poder saber o que le conteste los asuntos sociales si es vulnerable o no. La experiencia que estamos teniendo, porque la ley se publicó el 26 de mayo y entró en vigor, la experiencia que estamos teniendo es que no han contestado ningunos asuntos sociales a ningún gran tenedor, ni sí ni no, como mucho. No han iniciado el trámite. Entonces nada. Vamos a presentar demanda con declaración responsable y el justificante de haber presentado la instancia. Eso es. ¿Vale? En el caso de que se hubiera iniciado el trámite y se declara que hay vulnerabilidad, pues habría que acudir a intermediación y conciliación. Si esto lo digo sobre todo para diferenciar plazos entre lo que es un pequeño propietario y lo que es un gran tenedor. Ya digo que en los pequeños propietarios realmente, a efectos sustanciales, los plazos no van a tener una ampliación, o al menos desde el punto de vista procesal, exagerada en relación a lo que veníamos ya sufriendo antes de la ley, de la entrada en vigor de esta ley el 26 de mayo. ¿Vale? En el caso de los grandes tenedores han introducido más pasos que hay además que llevar a cabo antes de presentar la demanda. También digo, son 5 meses, es decir, desde que yo presento la solicitud hasta que presento la demanda son 5 meses, o sea, tengo que presentarla dentro de esos 5 meses. Entonces, bueno, pues ya sabemos, contamos con 5 meses, pero esto es para grandes tenedores. Grandes tenedores, como imagino que la mayoría de los que estáis, que son más de 100 personas, que estáis escuchando, no sois grandes tenedores. Si alguno de vosotros es gran tenedor, tenéis al equipo de Arrenta para llamarnos, hacernos consultas y una reunión o lo que necesitéis por nuestro lado, ¿vale? Vale. Pues no me detendré mucho en grandes tenedores, al final no es una información que sea relevante, pues no la... A ver, relevante es y no sé si hay muchos o pocos, ¿vale? Pero estaba más enfocada a los profesionales y particulares, pero bueno, lo más importante sí que lo he explicado, ¿vale? Que es la instancia previa sí. Y el procedimiento de conciliación, que hoy por hoy, ya por terminar con grandes tenedores esta parte, hoy por hoy se están presentando demandas diciendo que no se ha podido acudir a finales de julio, porque por un tema de plazos. Sí. Entró en vigor un viernes 26 y hasta 27-28, hasta el lunes, martes siguiente no se presentaron instancias. Pero se van a presentar demandas diciendo, en el caso de que no contesten las administraciones públicas, se presentarán pues con una declaración responsable indicando que no se han iniciado los trámites en el plazo de 2 meses desde la presentación de la instancia y el justificante de presentación de la instancia. Y en casos de conciliación, ahora mismo, como no han contestado... Bueno, aparte que no existe el procedimiento. Exacto, como no han contestado, no sé si contestarán de aquí al 31 de julio a algún organismo oficial en cuanto a la vulnerabilidad, pero en el caso de que imagínate que conteste uno que es vulnerable, el inquilino, se va a presentar igualmente la demanda porque como no hay un procedimiento de conciliación regulado, se va a presentar en ese sentido. Lo que vamos a alegar es que no se nos puede exigir un trámite inexistente, ¿vale? Porque eso causa indefensión, inseguridad jurídica y que no se puede hacer. Y se va a presentar la demanda, aunque por lo menos habrá resoluciones de distintos colores. Por lo menos hasta que haya un procedimiento de conciliación regulado. Yo creo que esto va a ser, Ana, lo que hemos comentado. Porque además hay un plazo. Quiero decir, yo tengo que presentar la demanda dentro de los 5 meses desde la presentación de la instancia, que eso no lo han dejado claro los jueces de los tribunales de primera instancia, de los juzgados de primera instancia de Barcelona, porque es algo que dicen en su unificación de criterios. O de sus criterios orientadores, por decirlo de alguna manera. Vale, pues vamos a continuar con la vulnerabilidad. Sobre el tema de la vulnerabilidad, voy a diferenciar, la vulnerabilidad es una, ¿vale? Pero realmente los inquilinos tienen como 2 vías para alegar esas vulnerabilidades, ¿vale? Por un lado estaría la vía del artículo 441.5, que ya he avanzado antes. Esta es el 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es la que ha pasado ahora de 1 a 2 meses para pequeños propietarios y de 2 a 4 meses para grandes propietarios.
Pues bien, ahí lo que se abre es como un incidente, ahora se hace desde la admisión a trámite de la demanda. Antes había que requerir consentimiento del demandado al objeto de poder librar un oficio a los asuntos sociales y que los asuntos sociales estudiaran la situación de vulnerabilidad. Ahora no, ahora directamente los juzgados van a librar un oficio a los asuntos sociales para saber si las personas son o no parte de un hogar O sea, vulnerable. es que una de las preguntas es ¿quién acredita la situación de vulnerabilidad del demandado o el mantenedor? Pues realmente quien lo va a valorar son los asuntos sociales en la fase previa a la presentación de la demanda. ¿Vale? Al gran tenedor le corresponde acreditarlo, ¿vale? O manifestar, acreditar de alguna manera si es o no vulnerable. ¿Y cómo puede acreditarlo? Pues a través del mecanismo que han fijado, que es presentando una instancia ante los asuntos sociales al objeto de que ellos hagan el estudio, pero el estudio lo va a hacer un tercero, no lo va a hacer el gran tenedor. Que a lo mejor hubiera sido más fácil decir, pues sí, mira, es vulnerable y acabamos antes, pero bueno, no es lo que dice la ley. Una vez que ya se ha iniciado el procedimiento, o sea, ya se ha presentado la demanda, se admite a trámite de la demanda, igualmente se acude a los servicios sociales y son los servicios sociales lo que hacen en el caso de pequeños propietarios. Son los servicios sociales quienes van a hacer el estudio sobre la situación de vulnerabilidad o no. Ese estudio se lo envían al juzgado, nos dicen a las partes qué pensamos, nosotros hacemos nuestras alegaciones y será el juez quien valore de una manera ponderada si efectivamente concurre una situación de vulnerabilidad que conlleve la suspensión del procedimiento. ¿Vale? Esa concurrencia de vulnerabilidad o los requisitos económicos que va a tener en cuenta su señoría al objeto de valorarlo, pues podrán ser los que vienen en que será pues en el caso de que la renta más los gastos básicos superen el 30% de los ingresos netos de la unidad familiar, se refiere a unidad familiar, y que el conjunto de ingresos no alcance pues 3 veces el IPREM, más 0,3 veces el IPREM por cada hijo, o 0,35 en el caso de familias monoparentales, o que el hijo tenga una discapacidad igual o superior al 33%, más 2,0 veces el IPREM en el caso de que haya un mayor de 65 años o personas en situación de dependencia a cargo, y será 5 veces el IPREM en alguno de los casos, en el caso de que alguno de los miembros de la familia tenga una discapacidad reconocida de el 33 o más por ciento, o una incapacidad que le permita trabajar, para decirlo de manera muy general. Pues estos son los requisitos económicos que valorará su señoría al objeto de suspender el procedimiento por vulnerabilidad. Esta suspensión, recuerdo que sería 2 meses en el caso de pequeños propietarios, 4 meses en el caso de grandes tenedores. ¿Qué ocurre una vez que pase este plazo? Pues automáticamente se alza la suspensión, ¿vale? Eso es lo que dice la norma, independientemente de que se hayan llevado por los asuntos sociales a cabo actuaciones tendentes a solucionar la situación de esa unidad familiar. Solución, bueno, una alternativa habitacional, ¿vale? Es que una de las preguntas es, vale, si es vulnerable el inquilino, ¿qué tiempo se tarda? Son 2 meses más, es decir, si un procedimiento de desahucio hoy por hoy son 10 meses. La suspensión del artículo 441.5 para los pequeños propietarios son 2 meses. 2 meses. Antes era 1 mes y ahora son 2 meses. Es decir, que un poco la pregunta, y ahí llevamos de qué tiempo tarda un desahucio, ¿vale? Por lo que estamos hablando hasta ahora, Ana, y es una pregunta que creo que es importante, hasta ahora la nueva ley, lo que tarda un desahucio, si no es vulnerable, es el mismo tiempo que está tardando con la nueva ley que con la antigua. A no ser que sea vulnerable. Claro, sí, es lo mismo. Si no es vulnerable es que el procedimiento es el mismo. Es decir, que incluso te diría que un poquito menos. A ver, o sea, yo no me voy a pillar las manos, esto ya sabéis que depende de cada juzgado, que cada uno funciona a su ritmo y también depende mucho de las plazas, ¿vale? Pues no es lo mismo Illescas que Madrid capital, ¿vale? Pero es que ahora el oficio Asuntos Sociales se libra desde la admisión a trámite de la demanda. Y antes había que citar al demandado y emplazarlo al objeto que diera su consentimiento, y si da su consentimiento es cuando se libraba el oficio. Pero ahora lo hace el juzgado automáticamente. Directamente o sea, lo que dice la ley es que desde que se admita a trámite la demanda hay que librar el oficio a los servicios sociales. Entonces, claro, aquí vamos a lo que decíamos al principio de la reunión, ¿no? Es decir, vamos a quitarnos de la cabeza los 3 años de los bulos que hay por internet, de los foros, porque realmente la nueva ley de vivienda, no hablamos de grandes tenedores, la nueva ley de vivienda, realmente el procedimiento es el mismo que antes, salvo los casos que sean declarados vulnerables, el hogar familiar, que se alargaría 2 meses. Como nunca sabes si va a ser vulnerable o no, porque han bajado al 30% lo que puedes destinar. Recordemos que, por ejemplo, para hacer un seguro de impago de alquiler, las aseguradoras
permiten destinar hasta un 40% de los ingresos al alquiler. Pues bien, el 30% es el máximo que pone ahora la ley de vivienda para que sea vulnerable. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Si un desahucio se puede alargar 2 meses más, que no llegaría ni mucho menos a los 3 años, hagamos un seguro de 18 meses porque así nos quedamos más tranquilos y la diferencia es muy poquita. Por lo menos en ese sentido, si es un juzgado lento, como bien dice Ana, que pueden ser partidos judiciales muy lentos, nos aseguramos. Sí, pero ya lo era antes. Ya lo era antes. No, esto no es una cuestión de la ley. Y además nos juntamos con 2 meses, pues intentemos ver el partido judicial donde tenemos y si podemos hacer los 18 meses, que al final ayudaría mucho a la hora del desahucio. Pero vamos, que nos quitamos de la cabeza los 3 años, por favor. Yo lo de los 3 años, o sea, todo el procedimiento se puede complicar, pero 1 de 100, 1 de 1000, porque quiero decir que al final, pero yo no he visto, o sea, es que a mí me ha ocurrido una vez, o sea, no me ha ocurrido más veces, que me dio un procedimiento de desahucio 3 años y además es porque hubo un acuerdo durante la tramitación del procedimiento y bueno, pues mientras el acuerdo duró, pues el procedimiento se alargó, pero es que tantísimo tiempo. A ver, sobre todo en relación a los pequeños propietarios. Yo no veo que los plazos vayan a dispararse hasta ese punto. O sea, estamos en plazos de antes de la entrada en vigor de la ley, lo único que la suspensión del artículo 441.5 ha pasado de 1 a 2 meses y los requisitos que hay que cumplir al presentar la demanda. ¿Vale? Y ya está. Pero que esos trámites, o sea, yo ayer le solicité a un cliente el certificado de titularidad por la mañana y yo ya los tenía por la tarde. Y las notas siempre las tenía al día siguiente porque en el registro no trabajan por la tarde. Entonces, lo que quiero decir que al final ese trámite previo para la presentación de demanda tampoco nos tiene por qué llevar, más tiempo nos lleva a veces conseguir el poder para peritos que... Mira, una de las cosas que dicen, que Eliseo está en su pregunta indignado porque dice, la carga de la prueba se invierte, es decir, asuntos sociales comunica lo que indica el inquilino y luego puede ocultar trabajo, etcétera. Yo creo que no, ¿no? Es decir, que al final... A ver, eso nos encontramos un poco de todo, ¿vale? Hay servicios sociales que lo único que hacen es coger el teléfono y llamar y se nutren de la información que le da el inquilino. Y hay otros servicios sociales que no, que van a la vivienda, que ven cuántas personas viven en la vivienda, piden certificados de empadronamiento para ver cuántas personas están viviendo en esa vivienda también, si no les atienden, quiero decir, que hacen mejor su trabajo. También comentar que yo he tenido asuntos en los que ha habido un informe social que decía que eran vulnerables y no me han suspendido el procedimiento. Bueno, porque la señoría ha valorado que no se cumplían realmente esos requisitos de vulnerabilidad, sobre todo en los casos de vulnerabilidad COVID, que son los que aparecen ahora en la pantalla. Porque digamos que es el otro camino que tienen los inquilinos para acreditar, bueno, o para intentar suspender el procedimiento de desahucio, que venimos arrastrando desde el año 2020 con el tema de la pandemia por COVID. La introdujo, o este procedimiento, esta posibilidad de suspensión, la introdujo el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo y que permitiría suspender los procedimientos. Estaba vigente hasta el 30 de junio del 2023 y no se entiende muy bien por qué. Lo han ampliado ahora hasta el 31 de diciembre del 2023. Y cuando digo que no se entiende muy bien por qué, es porque la justificación de venir prorrogando desde el año 2020 este tipo de suspensión era el hecho de que no se había aprobado una ley de vivienda. Pero es que la ley de vivienda ya está aprobada. De hecho, la ley de vivienda contemplaba la posibilidad de reanudar los procedimientos a 1 de julio del 2023 y ya han modificado, o sea, ya existe una modificación a esa ley de vivienda publicada hace escasamente 1 mes y medio, ¿vale? En los criterios orientadores de los jueces de Barcelona, me refiero siempre a estos porque son los únicos que se han publicado hasta el momento o al menos a los que hemos tenido acceso. Se hace una crítica bastante seria a este tema y también, bueno, a la técnica legislativa de la ley porque no alcanzan a entender cuál entonces es el objetivo de la ley por el derecho a vivienda si luego amplías la posibilidad de suspender los desahucios hasta el día 31 de diciembre.
Es cierto que este tipo de vulnerabilidad es más complicada y nosotros vamos ya viendo que es mucho más complicada que la acuerden los jueces. Sí, porque hay que aportar una documentación y hay que aportarla toda, ¿vale? El artículo 6 de este texto del Real Decreto Ley 11/2020 recoge detalladamente toda la documentación que hay que aportar y si no la aportan, yo ya tengo un montón de autos que dicen, mira, no suspendo, no acuerdo la suspensión, continuamos con el procedimiento, habiendo un informe de asuntos sociales que dice que es vulnerable, ¿vale? Porque diferencian mucho entre la vulnerabilidad que puede existir y la vulnerabilidad concreta del Real Decreto Ley, que además en teoría debería de tener algún tipo de relación con el COVID. Pero bueno, eso sí que es cierto que en un primer momento fueron más flexibles, pero es que ahora están siendo bastante rigurosos, sobre todo en el tema de documentación. Yo la mayoría de los que tengo que no están acordando la suspensión son porque no acreditan o sea que documentalmente que están en una situación de vulnerabilidad que no puede ser cualquiera, sino que es una situación de vulnerabilidad que también recoge la norma, que es la que viene ahí, que los ingresos de la unidad familiar no superen con carácter general 3 veces el IPREN, 0,1 no 0,3 de la ley de vivienda para los hijos o 0,5 y no 0,35. Quiero decir que al final son otros márgenes, otros límites económicos. Más duro para hacerse vulnerables en este caso, no para está fácil. Suspender por esta situación especial que ocasionó. Sí, lo que no tiene sentido, y esto ya es opinión, lo siento, no es algo jurídico, es opinión de Ana Barriga, no es nada más. Lo que no tiene sentido es que se siga prorrogando. Claro. A juicio única y exclusivamente mío, porque ya digo que la excusa era que no se había aprobado la ley de vivienda y no se les quería dejar a los hogares vulnerables en una situación de indefensión, pero es que ya teníamos una ley de vivienda y esa ley de vivienda se decía que el 1 de julio se podría ya reanudar. Claro. Sí. Vale. Estuvimos en OESA, que además Ana también estuvo en el Observatorio del Seguro de Impago de Alquiler, que en ese observatorio, digo, estuvo Ana también dando un poquito la charla de la ley de vivienda y su opinión. Y estuvo el PP y estuvo el PSOE, los portavoces de vivienda del PP y el PSOE. Si nos anticipó la portavoz, fue muy divertido porque os podéis imaginar PP-PSOE hablando de la ley de vivienda. Está en la página de oesa.es, que está grabado, con lo cual lo podéis ver porque estuvo divertido el debate entre ambos. Pero una de las cosas que sí nos dijo Ana Zurita, la responsable, la portavoz de vivienda del PP, que por supuesto ellos, si el gobierno del PP sale elegido, ellos van a derogar la ley, o por lo menos van a intentarlo, pero también nos anticipó que no es fácil ni rápido. Entonces, bueno, a ver qué pasa en las elecciones. Bueno, a ver, la idea que tienen o que trasladan es que por lo menos no lleva efecto, ¿vale? Cuando digo, porque derogar andan muy justitos de plazos. Claro. ¿Vale? Porque hasta que se constituye el gobierno y demás andan, pero sí que podrían introducir modificaciones en leyes procesales que conllevaran, pues que, pues, por ejemplo, los desahucios simplemente eliminar el artículo 439.6 y el 439.7. Ya está. Pulir un poquito. Claro, pulir o introducir modificaciones pues que devolvieran, digamos, el carácter sumario que tenía el procedimiento antes de estas modificaciones. Vale. Una de las preguntas que había, Ana, y aquí te la pantalla que era la última diapositiva, una de las preguntas que había era si tienen 5 viviendas, pero en zonas tensionadas, pero en distintas zonas tensionadas. Entiendo que sí, que es un gran tenedor. Esa casuística la vamos a valorar caso a caso. Lo digo porque va a depender mucho del juez, ¿vale? Mi interpretación sería decir que si no está dentro de la zona de mercado residencial tensionado en donde yo presento la demanda, es decir, el partido judicial en el que yo presento la demanda, no computa. O sea, que no se sabe. Vale, pero puede haber algún juez que diga sí porque está en otra zona de mercado residencial tensionado. Pero a mí la lógica me lleva a pensar que si yo, por ejemplo, salgamos de Madrid, que al final Madrid tiene muchos, digamos, distritos y es complicado, pero pongamos que en Móstoles se declara zona de mercado residencial tensionado, Fuenlabrada se declara zona de mercado residencial tensionado. Yo tengo que presentar una demanda por un procedimiento de Móstoles. Entonces, si yo tengo las 5 viviendas en Móstoles y lo dice la declaración de zona de mercado residencial de Móstoles, entonces se me considera gran tenedor. Pero si tengo 3 en Fuenlabrada y 2 en Móstoles, no, porque es que además en la declaración de zona de mercado residencial tensionado de Fuenlabrada lo mismo ni se dice, que 5 viviendas es igual a un gran tenedor. Claro. Otra de las preguntas es si se puede hacer un seguro de impago de más de un año. Esa la respondo yo, porque luego para ti va otra también relacionada con quién lo puede pagar, si lo puede pagar el inquilino. La respuesta es la que os decía antes.
existe un seguro de impagos que te cubre 18 meses de rentas. Los seguros todos son anuales, es decir, yo contrato un seguro ahora y dentro de 12 meses lo renuevo, pero dentro de la cobertura yo tengo 18 meses, que son los meses que te van a pagar a partir de que te incumpla, ¿vale? Pero, o sea, la cobertura es anual, pero, o sea, el seguro es anual, pero puede tener una cobertura de 6, 12 y 18 meses. Y lo que están preguntando es, oye, igual que no pueden imputar los honorarios de la agencia a los inquilinos, que luego hay otras fórmulas que estaban comentando también por el chat y por las conversaciones que hemos tenido, que es que hay servicios que a lo mejor no recoge la ley, que están, se incluyen, pero ojito con esos servicios, incluyen servicios para los inquilinos para poder cobrar unos honorarios. Ojo con eso, porque hace poquito salió una noticia de Facua que había varias agencias inmobiliarias pues cobrando un estudio de viabilidad o algo. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿vale? Hay otras fórmulas que es búsqueda de vivienda o, bueno, pues yo creo que entre foros, ahí sí que os podéis ayudar entre vosotros en foros de cosas que podéis a lo mejor imputar al inquilino. Lo que sí está claro que se puede imputar al inquilino, o bueno, que nos lo digan a mejor dicho, no que está claro, la pregunta es, Ana, ¿un seguro de impago alquiler muchas veces se la cobra al inquilino o lo paga el propietario, pero lo imputa al inquilino? ¿Se le puede cobrar al inquilino un seguro de impago de alquiler? O sea, pero antes de la pregunta, nunca va a pagar el inquilino directamente a la aseguradora, ¿vale? Nunca. Pero que el inquilino se lo paga el propietario porque le obligue, ¿eso es posible? A ver, ¿o la agencia es interpretable. Habrá gente que diga que no y gente que diga que sí. La gente que dice que no lo hace en base a decir que no le causa ningún beneficio. Pero yo entiendo que sí. Y ese beneficio se va a traducir en que a lo mejor a mí solo me piden un mes de fianza y el abono de la cuota del seguro. Y a lo mejor, si no, pues me pedirían garantías adicionales al mes de fianza. Entonces, 2 meses, que es lo máximo. Claro, entonces, ¿quién se está beneficiando? Los dos. ¿Por qué? Porque por una parte yo no tengo que poner una cantidad adicional de 2 rentas o de 2 meses de garantía, para decirlo estrictamente, y por otro lado se beneficia el propietario porque en el caso de que haya incumplimiento pues puede recuperar esas rentas que se pacten en el contrato con el seguro. Porque es que además yo puedo decir, es que al propietario si no hay problemas tampoco le beneficia nada, porque realmente lo único que tiene es una garantía. Pero en este caso yo entiendo que sí y lo meto en el 37 como garantía adicional. ¿Vale? Porque si me da la ley la posibilidad de pedir una garantía adicional, pues esa garantía adicional pues, la puedo traducir en seguro. Pero ya digo que esto es interpretable y que hay criterios a favor y en contra. La mayoría es a favor, ¿vale? Y se está haciendo, o sea, la mayoría se lo está repercutiendo. Vale, bueno, hemos llegado un poco... Hay algunas preguntas, son muy repetitivas de lo que hemos estado... Solo hay una que sí se ha repetido varias veces, que es el tema ¿cuánto dura un desahucio? Sí. A ver, es que depende de muchísimas circunstancias como para que yo pueda decir 6, 8 o 12 meses. Lo que puedo decir que no son 3 años, que estará por debajo de los 12 o 18 meses, dependiendo del partido judicial en el que estemos, y siempre y cuando estemos hablando de pequeños propietarios. Y dice Floren, es a partir del primer mes de impago cuando el seguro se hace cargo del pago al propietario de la renta impagada. Como sabéis, existen 2 tipos de seguros, que es el Plus y el Esencial y el Plus. Uno es con franquicia y otro es sin franquicia, ¿vale? En el que es sin franquicia, es decir, que paga a partir del primer mes de incumplimiento la compañía aseguradora, ¿vale? Eso lo tenéis en la web y lo podéis, si es con franquicia, el primer mes es el de franquicia y paga a partir del segundo mes. Lo que tenéis que tener en cuenta es ya no del incumplimiento, sino de lo que os deba el inquilino. Si yo tengo 2 meses de depósito, a mí el inquilino, yo utilizo ese depósito para pagar mis 2 primeros meses de impago, no te está debiendo, no te va a pagar la aseguradora ya el segundo mes porque ya lo has cobrado por otro lado. Eso tenéis que tenerlo claro porque es desde el daño real ocasionado por un inquilino, porque si no sería enriquecimiento injusto. Y el seguro no está hecho para ganar dinero, sino para paliar el daño y para que no os cause perjuicio, ¿vale? Yo creo que según las preguntas,
también hace muchas preguntas, Ana, el tema de los honorarios. Eso no es cuestión de tema de la ley de la vivienda y realmente yo no sí tengo... es cuestión porque lo están prohibiendo, pero... Sí, pero ¿cómo puedo seguir cobrándole al inquilino? Sí, claro, que al final es el fondo de todas las preguntas que está habiendo. Yo no puedo dar una respuesta, lógico, ¿vale? Porque normal. conforme a la ley no se puede. Normal. Entonces, esas soluciones alternativas existen, se podrán adoptar, pero el problema es que puede llegar un juzgado en que nos diga que no es correcto lo que hemos hecho, y no ya un juzgado, sino sobre todo plataformas de consumidores, que es las que se están moviendo en este sentido, y que nos encontremos con una sanción. Entonces yo no puedo asesorar en un sentido distinto al que ha fijado la norma. Sí. Aquí ya son preguntas, pero yo creo que ya no son de la nueva ley, porque es las garantías máximas que se puede pedir a un inquilino. Eso ya estaba antes, no es nuevo, y son 2 meses de garantías adicionales además de la fianza y el mes por adelantado, ¿vale? Más o menos son las preguntas que... Están más o menos respuestas todas. Vale. No obstante, os vamos a mandar la presentación que ha hecho Ana. Se está grabando también el webinar. Os lo vamos a mandar también para que podáis repasar a lo mejor algunas preguntas o algunas respuestas de Ana. Pero bueno, Ana no ha sido muy jurídica, has nombrado artículos y demás, pero lo has hecho muy bien porque no ha sido muy jurídica, ha sido muy campechana en la hora de muy coloquial. Es que si no nos íbamos a llegar a entender. No entenderíamos nada. Agradecer muchísimo a Ana este ratito y bueno, pues gracias a vosotros también por estar ahí. Y gracias, Ana, por todo. A vosotros. Y al despacho García Pi. Gracias. Buenos días. Hasta luego, buenos días.